El conflicto entre México y Ecuador sigue su curso después de que fuera invadida la sede diplomática de nuestro país en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, acusado de malversación de fondos y corrupción. Mire usted, hoy México, que rompió relaciones con Ecuador, anunció que denunciará a ese país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, al tiempo que el gobierno ecuatoriano sostiene que México fue quien violó primero las normas internacionales al no responder sobre la situación de Glass. De todas formas, ingresar ilegalmente a una sede diplomática tiene muy pocos antecedentes y no tiene justificación alguna. ¿Hay antecedentes? Sí. En 1981 el gobierno de Fidel Castro entró en La Habana a la embajada precisamente de Ecuador para detener a 30 personas que habían solicitado asilo político en aquella embajada allá 1981. El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, fue trasladado de emergencia al Hospital Militar en Guayaquil este lunes. En un comunicado, las autoridades informaron que luego de que no respondiera a un llamado en la prisión, se activaron los protocolos de seguridad y fue trasladado al hospital donde le diagnosticaron posible descompensación por no consumir alimentos en las últimas 24 horas. El diario El País, que dice tuvo acceso al parte policial, indica que el ex vicepresidente ingirió ansiolíticos, antidepresivos y sedantes. Los reportes indican que se encuentra estable, luego de que fuera llevado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Naval. La emergencia se suma a la tensión política luego del asalto sin precedentes de la Policía Nacional de Ecuador en la Embajada de México en Quito. ¡Esto no puede ser! ¡Es increíble! Fue la noche del viernes 5 de abril cuando las fuerzas ecuatorianas irrumpieron en la sede diplomática para arrestar a Jorge Glass, quien enfrenta condenas por asociación ilícita y cohecho agravado por la trama Odebrecht. Pese a la justificación de Ecuador, el hecho generó rechazo e indignación entre la comunidad internacional. La embajada mexicana, a recibir al señor Glass Espinel, contribuyó a que se incumpla con la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad judicial, contraviniendo claramente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Mientras Jorge Glass era trasladado a las instalaciones de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General de Ecuador, el presidente López Obrador denunciaba la violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, al tiempo que se anunciaba la suspensión de las relaciones diplomáticas. México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. Jorge Glass salió el sábado en un vehículo blindado y bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil. Un día después regresó el personal diplomático mexicano que permanecía en Ecuador. La Cancillería informó que el consulado permanecerá cerrado indefinidamente y que la comunidad mexicana que vive en ese país recibirá asistencia a través del sistema de registro para personas mexicanas en el exterior. Este lunes el gobierno federal reiteró que recurrirá a organismos internacionales. Es que el señor era un delincuente o es un delincuente. Eso lo tiene que resolver la instancia internacional correspondiente, pero lo que hicieron fue violar el derecho de asilo. Increíble. Ni Pinochet, el temible Pinochet y otros se habían atrevido a eso. La Cancillería mexicana informó que enviará una carta a la Organización de las Naciones Unidas para relatar lo ocurrido, mientras se alista una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Y bueno, la historia de esta crisis, no, el detonante en realidad es haber tomado la embajada. Es inaceptable, no hay forma de justificarlo desde ningún punto de vista que se haya tomado la embajada. Las explicaciones que da hoy el gobierno ecuatoriano, la verdad, no tienen ni pies ni cabeza, pero tienen una historia. Esto comenzó el miércoles de la semana pasada, en una mañanera donde el presidente, fue larguísima esa mañanera, el presidente habló de todo y repentinamente se metió con el tema de Ecuador. Esto fue lo que dijo el presidente.
hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. Bueno, es una intervención mucho más larga, por tiempo no la resumimos, pero se lo dijimos aquí el jueves. Le dijimos que eso que decía el presidente no era verdad, así no fueron los hechos. Fernando Villavicencio denunció al cártel de Sinaloa, a la FARC, la corrupción de Rafael Correa, y era un personaje que tenía una larga historia de críticas, no solamente a la candidata que no iba arriba, iba más o menos con los mismos números, sino contra su jefe, contra Rafael Correa, que es una persona cercanísima a la 4T. Y que presuntamente fue por el cártel de Sinaloa, o si el crimen organizado mexicano está actuando así en otros países, ¿qué podemos esperar hacia 2024 en México? Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos, porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. Se equivoca nuevamente el presidente, sí hay elementos, no eran conjeturas. El cártel de Sinaloa, de eso estaba hablando, son los que mataron a ese candidato. ¿Y quién fue? ¿Quién fue el que dejó entrar al cártel de Sinaloa y a la FARC? Rafael Correa. Luisa González, que era la segunda, la favorita, la que decía que iba a primer lugar, llega a la segunda vuelta con el mismo 30% de los votos que tuvo siempre. En la segunda vuelta gana por un amplio margen Daniel Noboa y le declara la guerra a los cárteles. Retoma lo que decía Villavicencio, el candidato asesinado, las denuncias contra Correa, las denuncias por corrupción. Por eso era perseguido Jorge Glass, también el que era vicepresidente con Correa. Las denuncias contra el cártel de Sinaloa, las FARC y el cártel Jalisco Nueva Generación como los grandes generadores de violencia en Ecuador con sus cárteles asociados. Y un tema que tampoco es menor y que se maneja mucho en Ecuador, la relación de Correa en México y los funcionarios de Correa que siguen trabajando aquí en el gobierno mexicano, como se difundió también en los últimos días. Fuera de esto, la toma de una sede diplomática es inaceptable. Como dijo bien Alicia Bárcena, como dijo el presidente, ni siquiera Pinochet en Chile, cuando estaba atestada con decenas de asilados políticos la Embajada de México en Santiago, fue tomada. Ni siquiera la Embajada de México en Buenos Aires fue tomada cuando ahí estuvieron durante años, fueron las personas que más tiempo estuvieron asilados en una embajada, el expresidente Héctor Cámpora y un dirigente político que se llamaba Juan Manuel Abal Medina. Son temas inaceptables, eso no es viable. Pero sí hay un antecedente, hay varios, pero sí hay un antecedente. 1981, Fidel Castro tomó la Embajada de Ecuador con fuerzas especiales y para esas fechas Ríos Montt no solamente la tomó la Embajada de España, la tomó, la quemó y mató a 37 indígenas que ahí estaban, entre ellos los padres de Rigoberta Menchú. Bueno, Jorge, así están los hechos, es un problema real el que se ha suscitado, pero también, como platicamos hace unos días, es muy bueno para el discurso en México poder tener un enemigo en el exterior, sobre todo cuando estás en épocas de campañas en donde los temas que hay en locales tienen que ser muy cuidados precisamente porque pueden incurrir en romper las reglas de las campañas y bueno, tener un enemigo externo
no les va a salir mal, aunque es gravísimo, y decimos nuevamente, se reprocha que se haya invadido la Embajada de México como se invadió. Bueno, vamos a otros temas. El vandalismo se repite cotidianamente también aquí en México, Una vez más, con total y absoluta impunidad, los supuestos estudiantes de Ayotzinapa, que muchos se hacen pasar por estudiantes de Ayotzinapa, tomaron, quemaron, vandalizaron el Palacio de Gobierno de Chilpancingo e incendiaron también los automóviles que estaban frente a ese Palacio de Gobierno. Normalistas de Ayotzinapa incendiaron y vandalizaron el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, Guerrero. Fue parte de la protesta para exigir justicia por la muerte de su compañero Yanqui Cotán Gómez el 7 de marzo a manos de la policía. Los jóvenes, en su mayoría con el rostro cubierto, llegaron en 5 autobuses. En su incursión se apoderaron de un vehículo del municipio con el templete donde se celebraría el homenaje a la bandera que mensualmente preside la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Distribuyeron volantes y después ingresaron al edificio Montaña, sede de la Dirección General de Comunicación Social y la Secretaría de la Juventud. Lanzaron petardos y bombas Molotov a vehículos oficiales y particulares. Destrozaron cristales y provocaron un incendio en el tercer nivel del edificio. Por la gravedad, los trabajadores que estaban en las instalaciones tuvieron que ser desalojados. Antes de huir, los normalistas quemaron al menos 5 vehículos en el estacionamiento. 3 quedaron completamente calcinados. Bomberos atendieron la emergencia y las actividades laborales se suspendieron. La Secretaría General de Gobierno condenó las acciones violentas y aseguró que todas las demandas planteadas por los normalistas han sido atendidas. Precisó que la renuncia de Ludwig Marcial Reynoso Núñez, extitular de esa secretaría, ocurrió para abonar transparencia en las investigaciones por la muerte de Yanqui Cotán Gómez y que desde ese momento no tiene vínculo laboral o profesional con el gobierno o la gobernadora. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, estas no son protestas, estos son ataques armados que lindan, están a un paso de ataques tipo terroristas. No se diferencian con los que ocurren en muchos otros lugares del mundo. Se diferencian sí en una cosa, se realizan una y otra vez con la más absoluta impunidad. Porque usted lo vio, no hay un solo detenido por estos hechos, no hay una sola persona que tenga que aparecer ante la justicia, no hay nadie que lo impidan. Llegaron en 5 camiones que eran robados a su vez también, son parte de la flota de camiones robados que tienen estos señores ahí mismo en la escuela de Ayotzinapa. Es una vergüenza, es vergonzoso, y es vergonzoso que se repitan estos temas con total, completa y absoluta impunidad, porque además las demandas, por lo menos lo que estaban demandando el día de hoy, todo eso está siendo atendido. Se podrá estar de acuerdo, no es otro tema, pero no se pueden cometer este tipo de acciones con absoluta impunidad. Y el discurso oficial es que se les seguirá dejando hacer lo que quieran. Somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones.
Y ayer fue el primer debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Un debate sin duda gris, con pocas cosas nuevas, algunos cruces y acusaciones, sobre todo de Claudia Maínez contra Xóchitl. Un debate que difícilmente influirá en el resultado electoral. Llegó el día en el que los tres candidatos a la presidencia se medirían en el primero de los tres debates. Y así llegaron los protagonistas. Todo pintaba para hacer un buen agarrón de ideas y propuestas sobre los temas de educación y salud, transparencia y combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Pero el formato acartonado solo dio como resultados pequeños golpes que no serán recordados. Lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Eres una mujer fría y sin corazón, y eso te define completamente. Con un cronómetro que se volvió protagonista. Yo te quiero robar la bolsa del tiempo de la candidata. 53 segundos es lo que te... Y un candidato que siempre estuvo sonriendo sin que sepamos por qué. Yo te quiero robar la bolsa. Algunos errores. Hola, soy Maínez, que así me pusieron las personas. Vamos juntos por un México nuevo. Voy a defender a México. Y para especialistas hubo un gran perdedor. Fue un debate, pues, ¿qué le puedo decir? Usted seguramente lo vio, visualmente muy pobre. La escenografía y los colores me recordaban un programa que yo veía de niño, que se llamaba El Mago Chen Kai. El formato no ayudó. También yo tenía más expectativas, tanto de Xóchitl Gálvez como de Maínez, que creo que tenían más elementos para poder sacar algo en el debate. Y los formatos, digamos, en donde metemos muchas cosas en poco tiempo, pues inhiben ese contraste. El asunto es que llevan tanta información para temas tan amplios que ellos mismos se hacen pelotas entre qué dicen y qué no dicen. Los tres candidatos podrán volver a medir fuerzas para el segundo debate el próximo 28 de abril. Bueno, yo insisto, lo decíamos en la mesa hace un minuto, las propuestas, todo eso sí está bien, pero los debates son para confrontar personalidades. Y eso no lo vimos en el debate del día de ayer. ¿Cómo lo viste tú, Vivian? Jorge, fíjate que fue un debate que, como bien dices tú, no emociona mucho, pero que sí vi muchas cosas que no me gustaron. ¿Cómo es posible que haya gente o que estés en un debate y que no puedas decir ni una sola palabra sin estarla leyendo, como le sucedió a Xóchitl Gálvez, como le sucedió a Álvarez Maínez? Podemos ver a una Claudia Sheinbaum que la verdad se veía presidenciable, se veía muy bien vestida, a comparación de Xóchitl, que se veía, la verdad, muy mal sentada en ese lugar. Y eso es un cuestionamiento de Tomás. Si se hubiera hecho ese debate de alguna forma paradas, se hubieran visto infinitamente mejor. Vimos una Claudia fría, como es ella, pero también una Claudia que estaba muy bien preparada para el debate, que no leyó absolutamente nada. Le pudieron haber dicho los cuestionamientos que fueran, no hizo caso, simplemente se enfocó a cómo estaba ella preparada, a los datos que ella traía o que ella quería transmitir, y ahí se quedó. Xóchitl, siento que, perdió la oportunidad, sobre todo en el tema de corrupción, porque hay muchos temas de corrupción que han afectado mucho este gobierno. Pudo haber hablado de Segalmex, pudo haber hablado de dónde se ha ido este dinero de Dos Bocas, sobre todo con las casas de Rocío Nale, de una manera mucho más enfática. Pudo haber hablado de dónde está el dinero de muchísimos apoyos sociales. No lo hizo. Xóchitl Gálvez desaprovechó la oportunidad y Maínez, como bien dicen, se reía simplemente de nada. Nadie sabe realmente de qué se estaba riendo, pero trataba de ser simpático. Tuvo algunos comentarios acertados Jorge Álvarez Maínez, tuvo unos comentarios firmes y fuertes, pero sin lugar a dudas creo que no hay ganador de este debate porque no recordaremos ninguna frase
firme. Recordaremos los errores, la bandera al revés y ese tipo de cosas. Y bueno, Xochitl ni siquiera la volteaban a ver, una Claudia Sheinbaum enfocada en su cámara y hacia donde tenía que estar. Y bueno, así queda este debate, pero como bien decían hace ratito en la mesa con Manuel López San Martín, un debate como estos difícilmente influirá en cómo va a votar la gente. Era un debate para poner ataques, simplemente las propuestas no quedaron tampoco claras y bueno, habrá otras oportunidades y bueno, ojalá sea un formato en donde sí le beneficie sobre todo a cómo se ven los candidatos, porque ahí nadie se vio bien. Vimos las tomas que se hicieron, las tomas de lado, las tomas cortas. Bueno, a mí la verdad no me gustó, Jorge. No gustó la forma ni el fondo del debate. Vamos a analizar algunos de los puntos. Los debates son por sobre todas las cosas sentimientos, son emoción. Si vemos, como decía Viviana, candidatos leyendo, un debate frío, un debate apagado, no van a generar emociones, sentimientos. La gente quiere ver personalidades. Todo siempre ha sido así. Quiere escuchar alguna frase que se le quede en el inconsciente colectivo y que en los días posteriores, en el postdebate, se repita una y otra vez como una suerte de leitmotiv de una campaña. Nada de eso ocurrió. Y sí, el formato no ayuda y los tiempos no ayudan, pero tampoco ayudan cuando quieren hablar de 50 cosas en 40 segundos. Este debate pasó por el tema, uno de los grandes temas fue la salud y prácticamente no se abordó la pandemia. Se habló del tema, uno de los temas era la corrupción, como decía Viviana, no se habló de Segalmex, de Dos Bocas, del Tren Maya. Esas son responsabilidades sobre todo de los candidatos opositores. Se habla de debates civilizados, y la pregunta es ¿para qué? Sí, la política tiene que ser civilizada, pero el debate se trata de atacar, de exhibir deficiencias personales, deficiencias políticas. Se trata precisamente de hacer lo que no hicieron, alguna frase, algún comentario, algún detalle, pero no pasó absolutamente nada. No creo que se vaya a mover por este debate un solo voto de las posiciones que la gente ya tiene tomada de aquí al 2 de junio. A ver qué es lo que sucede con lo que resta de campaña y con los dos debates que todavía habrá que abordar. Bueno, eso, Jorge. Si el debate no emocionó, hoy sí, lo que sí emocionó y mucho fue el eclipse solar que se pudo observar en varios puntos de la República. Así se vivió el eclipse. Escuchen los gritos, ya estamos alcanzando la totalidad del sol, se alcanza a apreciar un círculo de luz alrededor de la luna, es lo que se alcanza a apreciar. Del otro lado está el sol, ya se empiezan a ver las estrellas, es un espectáculo increíble. Con lentes especiales, telescopios y otros métodos indirectos, miles de personas buscaron el mejor sitio para observar el fenómeno. Los vecinos y visitantes en Mazatlán fueron los primeros en apreciar el espectáculo celeste. A las 11 de la mañana, con 7 minutos, vimos la fase total. Todo un espectáculo. Descendió la temperatura, se oscureció el cielo, comenzó el júbilo de la gente, todos gritando, todos aplaudiendo. En Durango llegó el anochecer en pleno día. El cielo se oscureció, bajó la temperatura y provocó el júbilo, los gritos y hasta las lágrimas de emoción. Es maravilloso, nos lleva hasta las lágrimas el poder ver este espectáculo. Día histórico que estamos viendo, estamos sintiendo a todo lo que da desde el estado de Durango. Lo que usted está viendo en su pantalla es la imagen en tiempo real de nuestra cámara con un lente especial para... La comunidad científica de todo el mundo se reunió en Torreón, Coahuila. Allí aparecieron las nubes que dificultaron la visibilidad, pero minutos antes del fenómeno, el cielo abrió y el eclipse total se hizo presente. Y desde Torreón, Coahuila, la nota la dieron los científicos de Colombia a Puebla. Son quienes estuvieron interesados en este fenómeno y viajaron a este punto para contarnos al respecto. Así llegó la fase total del eclipse.
Alrededor del astro rey se formó la corona solar con sus millones de grados centígrados y, para los científicos, objeto central de estudio. Tan solo un teléfono celular y la lente de un filtro 3D fue lo único que utilizaron los académicos de la UNAM para poder captar el espectro del eclipse solar total. Por su trayectoria geográfica, el eclipse total de sol de este 8 de abril fue el más visto de toda la historia. El próximo espectáculo celestial de este tipo será visible en México hasta el año 2052. Para ADN 40, Óscar Hernández Bonilla, Fuerza Informativa Azteca. Pues sí fue muy emocionante poderlo ver aquí en la delegación Álvaro Obregón. Se vio parcialmente, efectivamente, sí se oscureció, sí se sintió como bajó la temperatura. Sí, fue muy emocionante. Y bueno, el próximo eclipse solar, ahí tendré 78 años. Así que bueno, sin duda va a faltar muchísimo tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya nos vamos y nos vemos mañana aquí en Todo Personal. Que te vaya muy bien, Jorge. Muchísimas gracias, Viviana. Muy buenas noches. Y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.